FAI arrojó sospechas sobre la eventualidad de que la Fundación, a través de Marcela Carrasco, operara como una caja de ingresos no declarados. El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, aquí mismo en Sarandí, se hizo eco de esta sospecha y pidió ir a fondo con las investigaciones. Para hablar de este tema hoy vamos a recibir al jefe de la Iglesia Católica Uruguaya, el cardenal Daniel Sturla, que está con nosotros en estudios y en vivo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá, Daniel, con usted y con la audiencia, y me acompaña Verónica Sandri, que es de la comunicación de Fundación Sofía. La encargada de comunicaciones de la Fundación, Verónica Sandri. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes, Daniel. Bueno. Daniel, yo lo primero que diría, o sea que claro, mencionó lo del senador Brenta, es que yo lo llamé la otra semana, el senador Brenta, para invitarlo a ir a la Fundación Sofía. Tuvimos un diálogo telefónico. Bueno, él no ha podido todavía conciliar su agenda, pero justamente porque lo importante es que se conozca qué es la Fundación Sofía, cuáles son sus objetivos, cuándo nació. ¿Qué es la Fundación Sofía? La Fundación Sofía básicamente es una red de colegios católicos que nace en el año 2014. Puedo contar un poquito la génesis. A mí me hacen obispo auxiliar de Montevideo, obispo auxiliar de Monseñor Cotuño en el año 2012, y Monseñor Nicolás me invita o me indica de ser el vicario de educación de la Arquidiócesis de Montevideo. Y de las primeras cosas con las que yo tengo que lidiar, como en ese cargo, es el cierre del Colegio de la Misericordia, San José de la Misericordia del Paso Molino, allí en la calle Sufriategui. Y yo ahí hago una breve investigación y veo que hay muchos colegios católicos que en esos años se habían estado cerrando, en Montevideo y en el interior. Entonces yo digo, esto va a ser algo que va a caer en cascada. ¿Por qué? Bueno, porque hay menos religiosas, sobre todo, y los colegios que van a caer son los colegios pobres, los colegios de barrio o los colegios de pueblos del interior, que no van a tener cómo sostenerse si no hay una presencia de religiosas. Entonces hago un proyectito, y bueno, y el proyectito no tuvo mucho andamiento, pero cuando a los 2 años a mí me hacen arzobispo de Montevideo, a la semana de mi nombramiento, o sea, en febrero del año 14, yo llamo al provincial de los jesuitas, el padre Alejandro Tillo en ese momento, y le digo, mira, yo tengo este proyecto y creo que hay una persona que lo podría llevar a cabo, es decir, que se podría poner al frente, que es el padre Julio Fernández Techera. Vos me darías, digamos así, la habilitación, que Julio pueda trabajar en esto. Él generosísimamente me dijo que sí. El padre Julio es el actual rector de la Universidad Católica, un hombre con una vocación educativa impresionante. Bueno, y ahí fue que iniciamos, con un papelito y sin plata, la Fundación Sofía, donde había de base un liceo que había fundado Monseñor Cotuño en el Cerro de Montevideo, La Ayuda, donde era la obra del padre Martín, y donde había un colegio en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, la Escuela Don Bosco, que estaba a cargo de una señora que ella estaba por retirarse. Ahí fue que comenzamos. Bien, Daniel, voy también a convocar a la palabra a Verónica Sandri, porque quienes estamos en la comunicación y muchas veces quienes nos vinculamos con distintas entidades, siempre mencionamos el riesgo de una gestión de crisis. ¿Probablemente la Fundación Sofía esté atravesando hoy su peor crisis desde el nacimiento? Gracias, Daniel, por la palabra y la pregunta. Más que nada en la reputación, ¿no? En el sentido de ser involucrados en un tema en el cual nos es ajeno, y donde claramente nos vemos como obligados a salir a aclarar y a desmentir acusaciones en las cuales se nos está vinculando, ¿sí? Es uno de los grandes desafíos, y es un desafío para adelante, sobre todo con los donantes, que pueden, en general los donantes están como muy vinculados, nos conocen mucho, son muy cercanos, o sea, han conocido los colegios, han conocido la obra, y ahí un poco compartíamos con Daniel, cabe señalar que cuando hicimos los comunicados que salieron en las redes y en los medios,
los donantes se solidarizaron mucho en el sentido de qué pena por lo que están pasando, qué rabia, cuenten con nuestro apoyo, o sea, ¿no? Sabemos bien lo que son, cómo trabajan, o sea, que en ese sentido sí, sin duda que es un gran desafío de acá para adelante para la comunicación de una organización sin fines de lucro. Pero también nos sentimos como con una espalda grande en el hecho de que hemos recibido buenas señales, ¿no? Más allá de las acusaciones, también hemos recibido mensajes de mucho apoyo y sostén para seguir con nuestra obra y con lo que hacemos día a día. Bien, vamos a hablar de ese tema de la reputación, pero si les parece también vayamos a algo, si se quiere, bastante básico, que es lo regulatorio, ¿no? El marco de acción o de actuación, las obligaciones de la fundación. Y allí es donde me gustaría preguntarles si están registradas convenientemente las donaciones ante la autoridad competente, que es el Ministerio de Economía, por ejemplo. Bien, lo que pasa es que ahí hay que distinguir, y por eso también es importante saber que nosotros como fundación nos hemos dedicado a tratar de dar una educación pastoral y académica de calidad, y tenemos, en el caso de Montevideo, estamos en barrios realmente populares donde hay una realidad muy compleja y donde nosotros podemos llegar gracias a tener cuotas bajas, porque todos los colegios de fundación tienen cuotas. Por otro lado está la realidad de que la fundación fue asumiendo también clubes del niño en convenio con INAU, o sea que esa es otra realidad. Y en cuanto a las donaciones, y eso lo podrá explicar mejor Verónica, hay un tema de las donaciones que se hacen por la ley de beneficios fiscales y otras cosas son las donaciones que se reciben aparte. ¿Pero todas hay que acreditarlas, Verónica? En realidad las que se registran son las que van por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la ley de beneficio fiscal, en el cual cada organización, y ahí eso se publica en la rendición, ¿no? Todos los años se publica, de hecho es posible acceder a cuántas donaciones, qué empresas donan a cada una de las organizaciones sin fines de lucro que están dentro de la ley, y se registra el ingreso y el monto, etcétera, todos los años, ¿no? Y es un cupo que tenemos dentro de ese cupo. Una vez que llegamos a ese cupo, hay organizaciones o personas que quieren donar por fuera, sin beneficio, o sea, realmente como altruista, por decirlo de alguna manera, y ahí la CENACLAF lo que nos pide es chequear que esos fondos los conocemos, que los registramos en un formulario de debida diligencia, se llama, donde nosotros tenemos que pedirle a la persona o a la empresa sus datos personales, tributarios. Y eso hasta ahora se ha hecho así. Claro. Entonces se registra de cada persona, nosotros nos hemos identificado y se chequea. De hecho hay como 2 links donde están listadas las empresas o personas declaradas vinculadas al terrorismo, no sé, temas de lavado de activos. O sea que una vez que vos registrás ahí decís, ok, yo conozco a estas personas. No se entrega a la CENACLAF, eso se queda en fundación, pero llegado el caso, si la CENACLAF lo pide, es cuestión de presentarlos. Daniel, ¿cuál es la actitud que ha tenido precisamente la Iglesia a la hora de facilitar investigaciones? Porque estoy imaginando, ¿no? Sobre una base 100, ustedes tienen documentado cada uno de sus ingresos. O sea, si entraron 100, ustedes pueden justificar los 100 y a quién pertenece a cada donación, ¿es correcto, Verónica? Exacto. Bien, ¿qué ha hecho la Iglesia a la hora de colaborar con la investigación, Daniel? Bueno, nosotros estamos a la espera de que nos pidan lo que la CENACLAF supuestamente está investigando y estamos con todo para presentar. ¿Supuestamente es decir, significa que no hay una formalidad de un pedido todavía? Aún no ha habido ninguna formalidad de pedido. El único que se ha hecho fue por parte de la Fiscalía en el mes de octubre, que se pidió, y allí fue el tesorero del directorio de la Fundación y presentó cuál era la única conexión que había habido con, digamos, empresas de la familia Carrasco, que habían sido esas 2 donaciones. Sí, pero no son donaciones. No son donaciones, perdón. Son sponsoreos. Esos 2 sponsoreos de 2 eventos que había hecho la Fundación Sofía. Es a través de la marca Stradivarius. Exacto. Que es la marca de carnes que gestionaba Pablo Carrasco, ¿no? ¿Cuándo empezaron? Esto naturalmente se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta mega estafa, hay 4.000 uruguayos afectados, 4.000 inversores, algunos no son uruguayos, afectados por esto, ahorros
de toda la vida totalmente destruidos por esta estafa. ¿Cuándo la fundación, o en todo caso la iglesia, empezó a advertir que había cierto riesgo de vinculación, Daniel? Bueno, el hecho de que Marcela Carrasco fuera la hija, yo la verdad cuando contratamos a Marcela Carrasco, la contratamos por su currículum, por sus condiciones. La Fundación Sofía estaba en una situación difícil, en la cual quedó después de la pandemia. Después de la pandemia nosotros tuvimos una situación difícil desde el punto de vista financiero, de mantenimiento de los colegios, y apareció este currículum, entre otros, porque hubo una renuncia de quien era el director ejecutivo de la Fundación. Nos pareció un currículum adecuado y ahí fue que se contrató. Yo no tenía ni idea ni de Conexión Ganadera, ni de quién era hija, etcétera. El único dato cercano en este Uruguay chiquito en el que estamos era que había sido compañera de un sobrino mío, entre otras cosas, como pasa en el Uruguay, de que uno conoce a fulano, etcétera, etcétera. Ni idea de su conexión. Obviamente, una vez que surge el tema de Conexión Ganadera y que sale a luz que el padre de Marcela está en el tema, bueno, ahí tomamos contacto con esa situación, también acompañándola a ella. ¿En qué términos esa compañía? Porque hubo un acercamiento para preguntarle algo vinculado a la causa, o se entendió que había que darle como un respaldo, no sé, emocional. Marcela Carrasco es una excelente profesional y ella ha actuado como una excelente profesional en todo lo que ha hecho en este tiempo en Fundación Sofía. El apoyo, por supuesto, ha sido lo que uno puede hacer a una persona cuando tiene una situación familiar difícil como la que ella ha vivido, más allá de la realidad y la justicia que no nos corresponde a nosotros. Y en aquel primer momento no se entendía tal vez conveniente que se apartara de su secretaría ejecutiva en la Fundación. Ella puso su cargo a disposición y yo le pedí por favor que siguiera adelante, porque yo consideraba, en ese momento hacía un año que estaba, en ese año el trabajo de Marcela había sido fantástico, había reunificado el grupo del equipo directivo, se estaba reordenando toda la parte administrativa y me parecía absolutamente necesario que continuara en su tarea, y este otro año que ha trabajado en la Fundación realmente ha sido una experiencia humana, por sus cualidades humanas, pero profesionalmente también excelente. Ahora se dio su solicitud de renuncia indeclinable. Está transitando, creo que además, un periodo de transiciones, ¿correcto? Estamos con un llamado abierto que está publicado en nuestra página web y en LinkedIn de la Fundación, buscando el perfil del próximo director o directora ejecutiva. En realidad termina el 8 de febrero y ella trabaja con nosotros hasta el 13 de febrero. Es probable que estemos un tiempo ahí como todavía identificando el mejor perfil, pero estamos en la búsqueda. Cuando surge este tema en los medios, en esta polémica pública, cuando hay una asociación directa de la Fundación con la eventualidad del lavado de dinero, es donde, por eso consultaba si no se ofrece documentación como una forma proactiva de colaborar, de cooperar. ¿No estuvo planteado eso, Daniel? Bueno, a ver, nosotros tenemos todos los elementos para mostrar a las autoridades que corresponde que se lo mostremos. Si hay una persona que de por sí emite una calumnia pública o una difamación, más allá de las intenciones, etcétera, etcétera, que no juzgo, pero dice cosas que no son ciertas, yo no soy el que tengo que probar la inocencia, se la tendré que probar a la justicia o a los institutos o al SENACLAF, que es quien podrá investigar. ¿Se consideró la posibilidad Pero, por ejemplo, al señor senador Brenta, yo le dije, venga usted, que él se ha hecho eco, pero que no ha hecho, él se ha hecho eco de lo que otros han dicho. Yo digo, venga y hablamos. Y le mostramos y estamos dispuestos a sacarle sus dudas. ¿Ese fue un diálogo, fue un cruce de mensajes? ¿Cómo operó esa comunicación con Brenta? Mensaje de WhatsApp y después un diálogo telefónico. ¿Y de ese diálogo qué quedó? En que él esta semana me llamaba, él me dijo que tenía un problemita de salud y que esta semana me llamaba para poder ir a la Fundación. Volvemos, si te parece, Verónica, a lo que tú mencionabas, ¿no? La reputación, ustedes sintieron que hubo
como una solidaridad de quienes conocen a la Fundación desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿también hubo reacciones en contrario? O sea, aquella persona que ante la duda prefirió distanciarse, por ejemplo. Por el momento no me consta, o no nos consta. Creo que va a ser un año desafiante, y creo que iremos viendo como en el transcurso del año cuánto impacta esto. Creo que una de las fortalezas que tenemos es que siempre hemos tenido un diálogo muy cercano y muy franco, tanto con nuestros equipos internos, con las familias, con los donantes. O sea, no cambiaría capaz que nuestra estrategia de comunicación en ese sentido. Siempre somos una fundación de puertas abiertas y de cercanía, pero entiendo que puede alguno verse distanciado, pero a la fecha sinceramente no, y es un poco también lo que nos posiciona con firmeza para afrontar el año que nos espera. Bien, hay un dicho muy popular, no sé si vulgar o qué, pero cuando te dicen puede haberse escapado la tortuga, ¿no? Una cuestión que no podría haber sucedido, finalmente sucedió, que es esta sospecha generada en torno a las acciones de la Fundación Sophia. Y allí es donde también corresponde preguntar en qué medida la Iglesia supervisa o controla a las fundaciones que como en este caso funcionan bajo ese paraguas, y si se pensó en algún momento en una auditoría propia o una auditoría independiente para despejar cualquier duda. Sí, es decir, nosotros en la fundación, por ejemplo, yo presido la Fundación Liceo Jubilar, que tiene más años y que tiene una auditoría propia de hace mucho tiempo. La Fundación Sophia, la Fundación Liceo Jubilar es mucho más pequeña, es decir, es una realidad que tiene la institución del Liceo Jubilar y es una realidad mucho más fácil de auditar. La Fundación Sophia fue creciendo de un modo, digamos así, más allá de lo deseable, y entonces es muy complejo. Y yo diría que en este momento nosotros, con el ordenamiento que se ha hecho de toda la parte financiera, el ordenamiento que ha hecho Marcela Carrasco y el equipo de administración, sí, fácilmente podría ser auditable y estaríamos a disposición de que se haga. ¿No es una decisión de la Iglesia el pedir una auditoría externa? Sí, y estaríamos dispuestos a hacerlo. Obviamente también todo eso lleva un costo, y es un costo que se suma a una realidad que sigue siendo frágil para nosotros en Fundación Sophia, que es la realidad de sostener la fundación con sus, en este momento, 29 colegios, etcétera. 29 colegios. Claro, cuando uno habla de colegios católicos en general piensa en los grandes colegios. Acá estamos hablando de colegio en El Borro, en Maroñas, en El Cerrito, en El Cerro, en el Camino Maldonado, kilómetro 13 y kilómetro 16. En el interior ya es distinto porque hay colegios que a veces es el único colegio privado del interior. Entonces, las realidades con las que trabajamos hacen que siempre estemos un poquito con la soga al cuello del punto de vista económico. Pero, sin duda, estamos hoy en condiciones de presentar las cosas ordenadamente y ser auditados. ¿Algún apunte sobre esto? Porque también estaba pensando, ¿no? En algún benefactor que ofrezca sus servicios de auditoría, tal vez en forma independiente. Podría ser. Ya que estamos Fantástico. en Podría ser. Sí. Sin duda que, como dice Daniel, en este sentido, creo que todo lo que sume a transparencia es bienvenido, y todo lo que ayude a fortalecer lo que nosotros hacemos y creamos es bienvenido. Sí, en el momento de elegir como hacia dónde, capaz que está bueno también explicar cómo se sostiene la fundación. Todos los colegios tienen una cuota, o sea, las familias pagan, ¿sí? de un porcentaje, una parte o el total. Por lo tanto, que el principal ingreso por cómo se sostienen los colegios y uno de los objetivos de la fundación es que los colegios sean viables, o sea, que por sus propios ingresos puedan sostener los salarios, la luz, el agua, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del colegio. Claramente, por las zonas en las que estamos, no podemos trasladarle a la familia el verdadero costo. Por ejemplo, el mantenimiento de edificios de 140 años o inversiones en salones nuevos. O sea, ¿se entiende? O sea, hay cuestiones que quedan por fuera, que son un esfuerzo enorme,
que la forma de sostenerse es o más niños o más cuota. Más cuota sabemos que no podemos, por los barrios en los que estamos o los lugares donde estamos, y más niños hay un problema de natalidad, que creo que es sabido, afecta tanto a la educación pública como a la privada, y es una tendencia que va a la baja, ¿no? El 2025 fue el año con menos nacimientos desde 1870, una cosa así, y la proyección de acá a 2030 no va a ser mejor. Verónica o Daniel, decíamos al comienzo que acá hay un impacto sobre la credibilidad, la confianza, la reputación, que fue el término que utilizaron, ¿no? De mantenerse esta sombra de dudas hasta que la justicia, que a veces se toma su tiempo, no disponga con mayor claridad esta circunstancia vinculada a la fundación, ¿hay riesgo de que cierren colegios, por ejemplo? En este momento no. Nosotros en el año 2024, fines del 2024, hubo un cierre de colegios. En Montevideo se cerró un colegio que fue para mí un gran dolor en el alma, porque era nada menos que el colegio que se llama Cristo Divino Obrero, en la Gruta de Lourdes. Pero gracias a Dios conseguimos que la mayoría de los chicos fueran al Santa Bernardita, que queda a unas 7, 8 cuadras, y algunos al Mariano. En el interior prácticamente se cerraron 5 colegios que fueron pasados casi todos a los padres. Ahí hay todo un tema muy complejo desde el punto de vista económico, porque los padres sí podían asumirlos. Bueno, en este momento sí, después se verá en el correr del tiempo si pueden mantener, ojalá que sí, por supuesto, Dios quiera que sí, mantener la propuesta. Pero en este momento la Fundación ha llegado a un punto de relativo equilibrio donde no tenemos en perspectiva cerrar colegios. Yo creo que una vez que pasemos algunas tormentas que todavía tenemos, hay que hacer sí una proyección de acuerdo también a las zonas y a la demografía de las zonas. Lamentablemente puede ser a futuro que algunos colegios no puedan continuar porque en algunos lugares no hay niños. Es una realidad que nos golpea como nación, que tenemos que estar muy atentos. Claro, sí, o lo otro que también a veces pensamos es que dentro del esquema, o sea, dentro del presupuesto del propio colegio, que haya un donante o que haya grupos de donantes que puedan cubrir ese déficit que no se cubre por la cantidad de niños. O sea, que en ese sentido es otro esquema de presupuesto que nosotros teníamos como al inicio, donde, bueno, claramente este colegio, por esta realidad, por este contexto, ¿no?, o por la demografía, va a requerir un donante concreto que pueda sostenerlo o la comunidad durante el tiempo para que pueda ser viable. ¿Qué enseñanzas debería dejar este episodio? ¿Cuáles son las acciones a futuro? Porque también de todo se aprende, ¿no? Y de estas circunstancias críticas también, me imagino. O sea, de aquí a futuro, ¿qué políticas se van a implementar para dotar de mayor transparencia a la Fundación, por ejemplo? Yo digo, la Fundación tiene transparencia. Yo lo que creo que una cosa que nos habilita a nosotros decir es, no se le puede echar a una persona la responsabilidad que tienen sus padres, ¿verdad? O su padre. O sea, el hecho de castigar a una persona porque su padre pudo haber cometido eventualmente algún delito, eso es una cuestión que en el Uruguay no debería estar y en ningún lugar. Y del punto de vista de la Fundación, nosotros podemos mostrar las cosas con claridad que tenemos. Hubo en nuestro pasado, digamos, una situación de un crecimiento desmedido, todo por querer hacer el bien, y hubo un cierto desorden que no tiene nada que ver con falta de honestidad o falta de transparencia. En este momento, desde hace 2 años, 1 año, están todas nuestras cuentas ordenadas como para poder mostrar. Lo que antes hubo fue un desorden por un crecimiento desordenado. ¿Qué pasó? Yo ahora estaba mirando un poquito la historia, ¿no?, de nosotros. En el año 2020 yo dije, éramos 24 colegios. Yo dije, no se asumen más colegios por 3 años. Pero teníamos pedidos, y pedidos que eran, como varios casos, si no lo asume Sofía, cerramos. Si no lo asume Sofía, cerramos. Entonces ahí fuimos un poquito, digamos así, entre ingenuos, generosos, en asumir. Porque, ojo, Sofía es quien gestiona los colegios. Algunos han dicho como que Sofía no es la que recauda plata para darle. No. Sofía asume la gestión de los colegios. Entonces asumimos gestiones de colegios
digamos así, un poco por encima de las posibilidades de gestionarlos adecuadamente. Cuando se habla de gestión, es la caja también. Es todo. Es todo. Es lo educativo, lo pastoral, lo pedagógico y es lo administrativo. Lo administrativo tiene que ver, sí, claro, con la caja, por decirlo en esos términos. Para ser bien concretos, respecto a esta situación, hay apellidos que se reiteran, ni que hablar, el caso de Carrasco, Yudekov, Cabral. Después hay algunas sociedades que también están en principio vinculadas a Conexión Ganadera. ¿Ustedes han hecho una trazabilidad para conocer si efectivamente algunas de estas personas o sociedades mencionadas en esta investigación hicieron donaciones? Bueno, en realidad lo tenemos documentado. O sea, nosotros el único vínculo que está, y que fue lo que se presentó en octubre a Fiscalía por el tesorero, son las transacciones en el marco del sponsoreo para la función del Ballet Nacional, ¿sí? Nosotros ofrecemos una función del Ballet Nacional con varios sponsors. De hecho, hay como distintas categorías, ¿no? Uno puede ser sponsor, como en todo evento, un sponsor bronce, plata, oro, platinum, que en función de la cantidad de dinero que sponsorea es el tamaño, la presencia de la marca, si es folletería, banner, redes sociales y la cantidad de entradas al evento que se les brinda. Los únicos dos vínculos que existen son esos, son del año 2023 y del año 2024. En el 2023 con $5.000 y en el 2024 con $3.000. Y no hay por fuera, porque de vuelta, las donaciones, la gran mayoría son por ley de donaciones especiales, o sea que están registradas de hecho en el Ministerio de Economía y Finanzas, y por fuera de eso son muy pocas. Y de hecho, de vuelta, conocemos de nombre y apellido y el origen, por lo que te contaba de registro que hacemos, cuáles son los orígenes de esos fondos. Entonces, realmente, si tenemos que mirar para atrás, no, en el sentido de que tenemos la tranquilidad de que lo tenemos registrado e identificado, quiénes son nuestros donantes, así como nuestros colaboradores, por ejemplo, para los mecanismos de padrinazgos, ¿no? Hay que eso es una donación mucho más menor, pero son $900 al año o $1.100 al año en caso de secundaria, donde una persona o una empresa apadrina a un niño. ¿Sí? Ahí hay un vínculo, se conocen, o sea, no hay un registro. Y otro tema que no es menor es que todo dinero que recibimos, ya sea por sponsoreo o por donación, es por transferencia bancaria. O sea, no hay por fuera de un sistema digital, por lo cual es también fácil mostrar o hacer trazabilidad del origen de los fondos para lo que es la fundación. Uh-huh. Cardenal, prácticamente en el cierre, no nos quedan muchos minutos. Hoy hablábamos de las lecciones que deja esto, ¿no? ¿Qué revisaría? ¿Dónde entiende que está? Porque me parece que en tanto una construcción humana no es infalible. ¿Cuáles son de aquí para adelante aquellas acciones que usted entiende podrían llegar a ser como innovadoras en materia de gestión? Bueno, Sofía ha sido innovador porque ha querido darle a los chicos, sobre todo a los chicos de los colegios de barrios más populares, una educación de calidad. Por eso Sofía además inventó, por ejemplo, un método de lectoescritura que ha sido muy bueno, que se llama el método Sofía. Sofía implementó el método Singapur de estudio de matemática para los chicos. El tema nuestro, sobre todo al principio, fue tratar de darle a los chicos de nuestros barrios populares una educación que fuera de nivel. Y en ese sentido ha sido muy positivo, y después el error que creo que hemos cometido ha sido el crecimiento desmedido que se dio por los pedidos que hemos recibido, que se fueron asumiendo de colegios que si no asumíamos se cerraban. Y un poquito, digamos así, el lema que teníamos era que no se cierre ningún colegio católico más, porque la educación católica ha sido muy importante. Yo creo que hubo ingenuidad también en ese sentido. Ahora, después, obviamente, hay cosas que se podrían haber hecho mejor también en lo administrativo, pero justamente eso ha sido subsanado en este tiempo, no porque antes hubiera habido ningún problema, que ya he explicado, sino que ha habido cierta desprolijidad por el tamaño que fue adquiriendo. Recordando lo que decían al comienzo, 28 colegios están 29 y 8 clubes de niños. 29 y 8 clubes de niños.
Eso, no sé cómo miden la inversión, si es en términos mensuales o anuales. ¿Cuánto les demanda en materia económica, en recursos aproximadamente? Yo no tengo la respuesta. Me tendríamos que haber, no lo dimensiono realmente, pero para que te hagas una idea, estamos hablando de 1.200 empleados. Uh-huh. O sea, estamos dentro de lo que serían las grandes empresas en Uruguay, pensando en todo, desde la educación formal y no formal, y hablamos de 5.300 alumnos en el total de la fundación. No están en conocimiento del volumen mensual o anual que se destina para esa gestión. No, lamentablemente no. Porque no porque no lo sepamos, la fundación lo sabe, pero me encargo de la comunicación y no manejamos como los números en detalle. Porque ahí también podría advertirse ese desfasaje entre ingresos y egresos, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo y es una lástima que no tengamos acá el dato y yo no me animo a alargar un número que en algún momento escuché, pero que no lo tengo claro para alargarlo ahora y que después diga no puede ser. Es decir, lamento, pero no tengo ese dato para facilitarle. Pero lo podemos sí, tener totalmente, cómo no. En otra oportunidad. Bueno, les quiero agradecer especialmente. Volvemos sobre lo que al principio mencionamos, ¿no? ¿No hay una acción, por ejemplo, contra personas que eventualmente puedan haber difamado a la Iglesia, Daniel? Bueno, lo estamos analizando seriamente porque realmente yo creo que ha habido difamación e injurias. ¿Hacemos la denuncia? ¿No la hacemos? Es algo que lo estamos analizando. ¿De qué depende decidirlo finalmente? Mire, a mí no me interesa realmente, por decir así, mi fama. Lo que me interesa es que sea para bien de la Fundación Sofía, para bien de la Iglesia Católica. Entonces, si es algo que en definitiva redunda en bien, lo haremos. Si vemos que no vale la pena, no lo hacemos. ¿Habló con Brenta? ¿Intentó con Fay? No. ¿Por qué razones? Bueno, porque él directamente fue a hacer acusaciones infundadas totalmente por una cuestión de... No lo juzgo. O sea, él inventa una conexión a partir de un tema personal que es que la señora Marcela Carrasco, hija de Pablo, trabaja como directora ejecutiva de Fundación Sofía. Todo lo que dice después es a partir de esa conexión. Ni que decir otro señor que ha hablado abundantemente, incluso en programas televisivos, que ahí son inventos ya totalmente fuera de la realidad. Entonces ahí sí, bueno, analizaremos si vale la pena o no hacerlo, pero a mí no me interesa lo que digan de mí porque sinceramente uno está para poner el lomo. Sí, si perjudica a la Iglesia o perjudica a la Fundación, veremos. Bueno, muchas gracias. A ti. Y seguiremos hablando más adelante de este tema. Una pena que nos ocupe todo el tiempo este asunto y no hablar, por ejemplo, un titular, por lo menos, de eso que usted anunció también, ¿no? La eventualidad de que ahora sí venga el Papa. Yo sé que queda medio como descolgada la pregunta, pero ¿sabe cuánta cantidad de gente estará preguntándose si efectivamente hoy podemos confirmar o no esa posibilidad? Me encantaría poder hacerlo. El 8 de enero yo me despedí del Papa, o sea, estuvimos en el consistorio 2 días de reunión con el Papa, siempre muy amable, y cuando el Papa se puso, digamos, en los cardenales íbamos saliendo y él iba saludando uno por uno, y a mí con una sonrisa un poco pícara me dijo, nos vemos en Uruguay. Bien, ahora, ¿será el segundo semestre de este año o será el primer semestre del 27? Antes no, porque el Papa ya tiene compromisos. Muchas gracias. Gracias. Daniel, a usted le agradezco mucho que nos reciba y que nos dé esta oportunidad, como siempre, con mucha amabilidad y profesionalidad. Muy amable, muy amable. Sigo aquella lógica de que estén todas las voces en la medida de lo posible, ¿eh? Bueno, muchas gracias.